Bienvenidos a Fuera del Acta. Este es un espacio para hablar de lo que pasa detrás del negocio. Aquí vamos a hablar de estrategia, de marketing, de ventas, de expansión en Latinoamérica y de networking. Y por supuesto, cómo no, pues también tenemos que hablar de inteligencia artificial y cómo está empezando a cambiar la forma en que hacemos negocios. Desde hoy quisimos hacer algo distinto con este podcast, con este programa, porque detrás de cada cargo, de cada empresa, de cada resultado, pues hay una persona. Y las mejores lecciones de negocio casi nunca están en una presentación de PowerPoint. Están en las decisiones difíciles, en los cambios de rumbo, en las conversaciones que nadie ve. Fuera del Acta es un espacio patrocinado por Liz Garden, una firma de crecimiento empresarial B2B que ayuda a compañías en Latinoamérica a construir visibilidad, credibilidad y oportunidades comerciales reales, combinando estrategia, posicionamiento, relacionamiento e inteligencia artificial para que las oportunidades de negocio realmente sucedan. Para inaugurar esta primera temporada de colaboraciones, tengo conmigo a alguien con quien tuve la fortuna de conocer por allá en vidas pasadas y trabajamos unos proyectos juntos. Y bueno, pues reconectamos justo pues después el terremoto que sacudió a Colombia, pues hace unos días, ahí con esos mensajitos de, oye, ¿estás bien? Y hablando, una cosa llevó a la otra, y pues hoy estoy acá con Juan Uribe. Juan Uribe es un empresario, es un profesional que tiene un importante recorrido, y le dije, Juan, por favor, participa conmigo, y acá está. De verdad que te quiero dar las gracias, Juan, por aceptar esta invitación. Y no quiero presentarte, quiero que tú lo hagas, quiero que tú le cuentes a la gente quién es Juan Uribe. Hola Margarita, bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación y efectivamente tuvimos la oportunidad de trabajar hace ya unos años conjuntamente y creo que dentro de todos los temas que pasan y estas tragedias traen cosas bonitas que reconectar con personas a las que definitivamente les queda ese sentimiento de amistad y de reconocimiento. Entonces, pues agradecerte no solamente por volver a conectar conmigo en este episodio tan complicado del terremoto del eje cafetero, pero también por tu invitación y lo valoro mucho. A contarte un poquito de mí, digamos que yo he sido empleado y emprendedor. En este momento, digamos que ocupo una posición en una empresa multinacional. Tengo responsabilidades, digamos, de hacer toda la planeación de mercado desde México hasta Argentina y Chile. He tenido, digamos, diferentes roles, sobre todo en ventas. Más o menos 16 años de mi experiencia fueron en venta realmente, pues como vendedor nato. Hace unos 4 años, casi 5, dejé la venta directa y me dediqué, digamos, más al tema de planeación de mercado, estrategia, temas que tienen que ver con eventos de marketing, generación de leads, generación de pipeline y todos estos temas del oficio. Y paralelamente lo combino, digamos, el emprendimiento de tres emprendimientos que he tenido, uno que ya tiene bastantes años, más o menos 8 años, y tengo dos que son recientes, que son las experiencias tal vez más bonitas después de los aprendizajes que he tenido. Yo estudié Derecho, el cual jamás ejercí, nunca me encantó, luego estudié Economía. Normal. Sí, sí. No, ese sí fue de los peores pesadillas, es pensar que tengo que trabajar en Derecho. Y bueno, no, pero realmente mientras que estaba estudiando en la universidad, por circunstancias de la vida, llegué a un sector específico de la tecnología, en temas de generación de datos y en temas de aplicación de datos para prevenir el fraude y temas de prevención de lavado. Y por eso, digamos que me encaminé por la vida profesional que tengo y al día de hoy, digamos que sigo una historia bien particular, porque mi primer trabajo fue en una compañía que adquirió en la que ahora trabajo, ¿sí? Di muchas vueltas en el medio, pero realmente volví, digamos, a lo que hacía, que fue mi primer trabajo en la universidad. Entonces, un poquito como para contarte de mi experiencia. Y Juan, hay algo que yo veo y que me parece súper interesante, y es que tú mezclas los dos mundos, ¿no? Tú tienes toda esa historia
de la vida corporativa, de los procesos, de las estructuras, los KPIs, y al mismo tiempo pues tienes ya muy buena experiencia. Ahorita me cuentas más de ese emprendimiento de 8 años. Sí se puede, sí existen empresas que pueden hacerlo por más de 2 años sin quebrarse. Son dos mundos que parecen completamente opuestos, pero yo quisiera que me contaras un poquito como que, qué aprendiste del mundo corporativo que hoy te ha servido para emprender. Bueno, eso ha sido una lección difícil de absorber, ¿sí? Cuando tienes la oportunidad de trabajar en empresas que tienen un reconocimiento de marca, tienen un posicionamiento en el mercado, que tienes, digamos, una estructura operativa que te permite, digamos, simplificar procesos y concentrarte en tareas específicas. Yo creo que el aprendizaje está muy segmentado por lo que tú haces, ¿sí? Entonces, cuando en la parte, digamos, que cambié, digamos que no siempre fue en la misma empresa, pero tuve experiencias más o menos de 6 años en ventas en diferentes empresas. Aprendes a desarrollar muy bien la habilidad, digamos, de dar un pitch comercial, de entender, de manejar una oportunidad. En las empresas grandes son muy disciplinados con el tema del CRM y cómo haces el tema de creación de leads y seguimiento de oportunidades. Entonces, creo que ese tipo de aprendizaje se aplica, digamos, para esa supervisión comercial que tú llevas en un emprendimiento, pero realmente te estrellas mucho con una realidad que no es la misma, ¿sí? Cuando emprendes, digamos que ya no tienes quien haga el tema contable, quien lleve el tema de recaudos o el tema de cartera o todos esos temas que empiezan a ser, digamos, dolores que tú no tienes cuando tienes una responsabilidad en una empresa grande. Realmente los KPIs cuando estás en ventas es cuál es tu pipeline, cuál es el forecast que tienes, una meta de ventas y tú, si cumples, está perfecto, tú eres muy bien, cumpliste la meta, pero no tienes esos dolores de cabeza que a veces uno tiene alrededor. Y cuando uno empieza o cuando yo empecé a emprender, digamos que naturalmente lo que yo más entendía que era responsabilidad era vender mucho, ¿sí? Y me concentraba mucho en el tema de vender, pero entonces te empiezas a enfrentar con las dificultades operativas, de contratación, de manejo de personal, de rotación, y entonces ahí es donde tú empiezas, digamos, a entender que si bien aprendiste unas lecciones bastante interesantes, emprender no se aprende mientras tienes un trabajo en una empresa grande, ¿sí? Entonces, ese es un tema complejo, ha sido un tema de mucho aprendizaje, pero realmente, digamos que cuando decides combinar, que además es un reto adicional, digamos que es como cuando yo estaba en la universidad, que era estudiar y trabajar, es trabajar y emprender, es un reto adicional y siempre va a ser difícil, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido y en ese orden de ideas, creo que he tenido aprendizaje, sobre todo he aprendido lecciones de cómo expandir hacia un país o digamos que ser muy estratégico antes de entrar a un mercado, aprender a conectar una necesidad con una oferta de valor de un producto, que son básicamente los puntos en los que fallan las empresas grandes que asumen que por el posicionamiento de marca y porque el reconocimiento de mercado ya lo tienen, es simplemente llevar y digamos que traspolar ese mercado o ese market share que tienes en algún lugar y abrir nuevos territorios, y te enfrentas con una realidad en donde tu producto no conecta con las necesidades de mercado, hay competidores locales que lo hacen muchísimo mejor, el tema de, no sé, benchmark de precios, entonces tu precio es demasiado exagerado frente a lo que está resolviendo, exacto. Entonces, creo que sí hay un tema desde la perspectiva de cómo ha sido mi vida laboral, que he aprendido y que, digamos, he aprendido a reconocer, y sobre todo más en los últimos 4 años, casi 5, que me he estado enfocando más en estos aspectos, en conectar la oferta de valor del producto, en entender cuáles las necesidades de mercado, empezar a tener, digamos, unas radiografías de mercado mucho más específicas antes de decidir vender. Y para que me entiendas un poquito, digamos que la empresa en la que yo trabajo es una empresa de Estados Unidos, 120 productos para el mercado de Estados Unidos y tiene 14 para Latinoamérica, ¿sí? Entonces, parte de las responsabilidades es entender de esos 120 productos cuáles hacen clic con las necesidades del mercado de Latinoamérica y poder empezarlos, digamos, a adecuar y tropicalizarlos, como decimos, a las necesidades locales, ¿sí? Creo que ese es uno de los puntos críticos que aplica para los emprendimientos, porque cuando tienes un emprendimiento que empieza a ir bien, uno siempre quiere crecer y crecer y vender, y ahí es que se enfrenta, digamos, con los temas
como te comenté, operativos, pero sobre todo que tu producto hay veces necesita adaptaciones para ir a un mercado particular, y tiene que ver mucho con el análisis de esa estrategia, hacia dónde te expandes, que conecte mejor con lo que ya tienes, ¿sí? Juan, todo eso que estás contando, yo quiero pedirte así como que lo barajemos más despacio, porque sí, eso es una cosa que todo el mundo, que la gente, las empresas, cuando van a abrirse, o sea, ay, tengo 80 productos, tengo 120 productos, pero no todos pegan, no todos aplican. ¿Cómo haces tú para identificar que definitivamente un producto sí va a tener un mercado o no? Porque también, por ejemplo, a mí me pasa que cuando me dicen Margarita, México, pues todo el mundo quiere México. ¿Quién no quiere Brasil. México? O Brasil, no, Sí, Brasil es, no, mejor dicho, Brasil toca hablar portugués y de ahí para arriba todo lo que Exacto. quieras. Y México, entonces uno dice, pero a veces me dice, no, no te vayas para México, y la gente se me pone brava, ¿sí? Porque yo les digo que México todavía no, o alguna cosa, ¿por qué? Porque evidentemente hicimos algún proceso donde identificamos que el mercado no. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces o qué recomiendas que la gente pueda hacer para uno decir, antes de irse para otro país, revisa esto, revisa aquello, esto es lo que nos ha funcionado, ¿qué te ha funcionado a ti? Bueno, mira, yo ahora preciso estoy liderando un proyecto en la compañía en la que trabajo, y ese es uno de los puntos más críticos. Como tú bien dices, toda la atención de estas compañías ven hacia México, hacia Brasil, porque si tú estás en Estados Unidos, estás en Europa, en los mercados, digamos, más llamativos que hay, pues Latinoamérica suena pequeño para lo que Claro. ellos tienen en expectativa. Entonces, obviamente México y Brasil son lo único que podría ser llamativo. Ahora, cuando empiezas a analizar realmente, yo creo que es que el mercado lo define, el tamaño es en la medida de la necesidad que tú vas a vender, ¿sí? Tú puedes tener, digamos, si tú vendieras cepillos de dientes, pues tienes que ir para los países más grandes, donde naturalmente va a haber más personas y van a necesitar más cepillos de dientes. Pero es muy importante, digamos, lo que ha pasado es entender cuáles son los temas puntuales que generan una demanda de un producto en un país. Y lo que yo he empezado a hacer es tratar, digamos, de entender y hacer análisis de mercado. Y en estos días tuve una discusión que fue súper, o sea, es como si tú hubieras estado trabajando conmigo, porque hicimos un análisis de mercado y entonces hicimos un análisis de white space, que es ver cuáles son las cuentas que no se han atacado en toda Latinoamérica, y el tamaño de mercado que hay, digamos, por abrir. Y la conclusión después de 6 meses de trabajo era que el Caribe era un mercado más atractivo que México y Brasil, ¿sí? Y tú me dices, No pero digas. entonces todo el mundo volteaba a mirar, pero Juan, estás loco, ¿cómo así que el Caribe puede ser un mercado más grande? El mismo director de ventas al que yo le entrego digamos, la estrategia y hacia dónde irse, me decía, me vas a hacer echar, porque es que me estás diciendo que el mercado que yo puedo atacar en el Caribe es más grande que los que tienen la responsabilidad de Brasil y México. Y entonces ahí digamos que ese es un punto en el que tú tienes que entender qué tipo de producto estás vendiendo. En el caso de nosotros es unas soluciones de bancos. Entonces cuando tú analizas la cantidad de entidades financieras y de bancos que tienen licencia de operación en el Caribe versus los que tienen en México, México son 25 bancos, ¿sí? Colombia Claro. son 20 bancos, Brasil Sí. tiene un poco más, pues 40, 50 bancos entre fintechs y bancos. Pero tú vas a ver el Caribe completo, todas las islas del Caribe, y son 270 licencias de banco que existen, ¿sí? Tienes Entonces, mayor denominador, sorprendentemente, exacto. no lo puedo creer. ¿Qué es Entonces, eso tan por ejemplo, interesante? ese tipo de ejercicios te definen entonces cuál es el mercado total que yo voy a atacar, el total, pues porque aquí lo llamamos el total addressable market, cuál es el que tú verdaderamente le puedes vender servicios. Y ahí es cuando tú dices, sí, el ticket promedio de un banco, no sé, Banorte o Banco Azteca en México puede ser enorme, pero si Sí. tú de vender uno, que el ciclo de negocio te va a tardar 2 o 3 años, y tú mientras tanto puedes vender 15 o 20 dentro de un país del Caribe que en 3 meses está cerrado el ciclo, entonces ¿hacia dónde quieres apostar? ¿Sí? Claro. Y esos son los temas llamativos que uno, digamos que en el ejercicio de estas compañías que están entrando a cualquier lugar y que da lo mismo, o sea, tienes que contratar una persona, llevar un headcount allá, hacer un tema de operación, pues ¿a dónde vas a poner el tema de apuesta? ¿Sí? Llevan, no sé, 15 años en Brasil intentando con 50 empleados, y el tema de market share pues, no es el esperado. Entonces hay veces ese tema de la estrategia, cuando tú tienes un producto,
hay que encontrar verdaderamente el nicho que es más relevante y poder empezar entonces a mover los esfuerzos hacia allá. Y digamos que eso es lo que a mí me ha encantado, ya no de estar en la venta que me entregan en territorio y dale tú, sino que yo me siento y todos los años antes de una conferencia que tenemos anual, analizo esas circunstancias de mercado, analizo cuáles son los clientes existentes, cuáles son los productos, cuáles son las tendencias, porque siempre obviamente, pues ahora digamos que si tú tienes un negocio de vender, no sé, de construcción y hay una región entera que se tiene que reconstruir, pues ahí es una oportunidad de mercado circunstancial, obviamente no, pues no quisiéramos que fuera en base a tragedias, pero son temas que van a mover el mercado de una manera u otra. En lo que yo estoy es en temas regulatorios, hay aspectos, digamos, de mayor evaluación y de mayor supervisión a las islas del Caribe, que pues, todas eran denominadas paraísos fiscales hasta cierto punto, y eso giró la atención y eso, digamos, que eleva la presión regulatoria en esos países y genera mayor demanda circunstancialmente para ese tipo de productos. Pero digamos que al final el ejercicio es no dejarse deslumbrar por el tamaño de mercado y entender cuál es el tamaño de tu mercado, de tu producto, hacia dónde tienes que enfocar los esfuerzos de análisis de esa estrategia. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, el denominador, entender el denominador de mi producto del nicho, yo creo que también coincido en que es como de las buenas prácticas que se pueden hacer. Y de los errores, Juan, ¿qué error te ha enseñado pues más que cualquier éxito en la vida? Pues el tema del error, lo que más duele es uno equivocarse en ese tipo de análisis. Entonces decir, no, dale, mira, es que son 240 bancos en el Caribe, vamos allá. No, o sea, tener esa apertura y esa, vamos a llamarlo como resiliencia de tener que revisar y cambiar la mesa, tumbar todo y volver a reconstruir en medio de la marcha, ¿sí? Que a veces tú tienes y te generas una expectativa y una idea en la cabeza y dices, e intentas y no revisas y dices, este año yo me voy a enfocar en esto porque así fue que lo definí, y no escuchas o no aprendes a entender las señales que te está dando el mercado, con quienes hablas. Resulta que fuiste al Caribe y entonces en el Caribe el tema era todo en inglés y tu equipo de soporte está todo en español y el servicio de implementación no se adecua con lo que tienen allá. Y ese tipo de revisiones yo creo que, digamos que tú tienes que tener tanto el espacio de planear y de enfocar la estrategia como de estar revisando constantemente las iniciativas que tomaste. Sí, yo me doy un espacio de ahora, pues los errores más grandes era que el error duraba un año, ¿sí? Ahora el objetivo es, bueno, vamos a revisar mes a mes, cada trimestre de pronto hay que hacer adaptaciones o si, no, si definitivamente nos equivocamos, nos vamos a cambiar y nos volvemos a sentar y hacemos un tema de reenfocar la estrategia. Entonces creo que ese es un punto que a veces, digamos, yo veo que somos muy rígidos porque queremos o entendemos que es que se define una estrategia o planeamos o hacemos un plan de ventas, un plan de mercado y tratamos como de culpar al equipo de ventas porque la ejecución no es satisfactoria o entendemos que no se está haciendo como nosotros hubiéramos tenido en mente, digamos, al momento que lo diseñamos. Pero es importante esa parte, digamos, de acompañamiento, de entender, de escuchar, de hacer seguimiento, porque, digamos, en un mercado en particular tienes unas tasas de cierre de negocios mucho más rápidas, qué está haciendo que en un mercado se cierren los ciclos mucho más rápido, el cierre o el ticket promedio sea más alto que en el otro, y ese tipo de señales no es como que tú las puedas dejar pasar, sino que hay que ser muy juiciosos y sobre todo cuando tomas decisiones de abrirte a una gran cantidad de países. Digamos, en el aspecto emprendedor, pues que los principales errores fue asumir que digamos que el tema era tan fácil como trabajando en una compañía. Cada que tú vas a abrir un país nuevo pones en juego mucho, o sea, estás apostando en tu propio emprendimiento, cada país implica movimientos financieros, contables, si vas a abrir una razón social o no, si vas a tener empleados allá o no. Entonces, como que creemos a veces en los emprendimientos que porque tenemos en la página que ya tenemos operaciones en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, eso se ve bien, pero ¿qué tan preparado has estado tú para que la estructura organizacional cubra esa operación? Y ahí es donde empezamos a cometer errores. Entonces cometemos errores tributariamente, cometemos errores en temas de tipo contable y eso, pues al final, lejos de hacerte crecer el emprendimiento, más bien te ponen en aprietos a tener que decrecer o a que se termine.
Sí, Juan, has dicho tantas cosas que no sé ni por dónde irme, pero ahorita dijiste que se le echa la culpa al equipo de ventas. Y pasa mucho entonces que marketing por un lado, ventas por el otro, eso ni se saludan, ni se miran, ni se nada, se echan la culpa. Marketing habla de leads, ventas habla de oportunidades y pues el SEO habla de revenue. Entonces todo el Claro. mundo hablando las mil lenguas. Desde tu experiencia, ¿dónde se rompe esa cadena? Lo que pasa es que yo creo que el tema, para mí el marketing ahora ha evolucionado mucho y ha evolucionado mucho desde lo que yo llevo aplicando el marketing, pues o teniendo relación con marketing y de cuando vendía. Marketing hace unos años era simplemente generación de demanda con eventos o simplemente enviar campañas de emails y hacer temas, digamos, muy genéricos de posicionamiento de marca y eso era lo que hacía, digamos, que la parte de marketing y el vendedor lo veía hasta cierto punto como un tema de un aliado porque era quien le ayudaba a generar ese pipeline y a cerrarlo, pero a tener, digamos, más oportunidades. Yo siento que el marketing, por lo menos desde la perspectiva en que yo lo he vivido, se ha transformado mucho en los últimos años, ¿sí? Y lo viví mucho desde la pandemia hacia acá. Yo siento que la pandemia nos volvió a todos mucho más reacios a responder mensajes. LinkedIn, por ejemplo, ya es una plataforma que está saturada, todo el tiempo tú entras y te bombardean de mensajes y llegó luego la automatización y adaptación y personalización de mensajes, entonces todo el tiempo estabas bombardeado y bombardeado y bombardeado y yo creo que a este punto lo que yo he empezado a ver es que marketing y ventas han tenido que empezar a tratar de hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Entonces yo ya entro a reuniones en las que las personas de marketing entienden y hacen un tema de inteligencia de mercado y le llegan al vendedor y ya estamos, o sea, yo ya estoy viendo ahorita que se hacen lo que se llaman ABPs, que es Account Based Plan, o sea, un tema de marketing enfocado a cuentas particulares que el vendedor Sí. quiera llegar, ¿sí? Entonces ya dejamos de entender el marketing como una generación de demanda masiva y unos temas de vendemos el mercado, por lo menos te hablo, digamos, en el sector que yo estoy, que es el tema tecnología, que es más específico de B2B, ya no hay esa idea de cómo entender generación de demanda, digamos, exagerada, ya simplemente haces planes específicos de marketing enfocados en cuentas, tienes trabajo en equipo entre ventas y marketing, entienden cuáles son, entonces lo que decías, yo digamos que soy el árbitro de los dos en la compañía en la que trabajo, o sea, yo por un lado está ventas, por otro lado está marketing, y yo soy el que trato de que hablen el mismo idioma, diciéndole, mira, tú tienes que enfocarte acá, estas son las cuentas que son interesantes, hagamos eventos de marketing que tengan mucho más relevancia o que generen mucho más impacto en este tipo de cuentas. Entonces, creo que al final, de alguna manera, lo que tú decías ahorita es tal cual. Yo creo que también se han ido migrando los KPIs de las áreas, ¿sí? Antes el tema, yo veía a los equipos de marketing que les ponían una responsabilidad de generación de pipeline, ¿sí? Y ese era, tienes que generar 2 o 3 millones de dólares de pipeline y ese es tu objetivo cumplido. Ahora ya no, ahora ya es cuánto estás generando de pipeline, cuánto se transforman oportunidades y cuánto estás aportando tú al revenue del En año el que cierre. está. Sí, entonces eso digamos que dentro de todo ese proceso de adaptación nos obliga a todos a hablar el mismo idioma. O sea, tienes que hablar el del CEO, el de marketing y el de ventas porque al final pues ni uno ganó el año o tuvo un buen año porque el pipeline es enorme, no hubo cierres. ¿Sí? Si no hubo revenue, ¿con qué le estamos pagando a los empleados y cuál es el crecimiento real de la empresa? Y si digamos que nos dedicamos, y lo diste también en el podcast tuyo, a veces se empieza a invertir unos temas desproporcionados de montos en marketing que no tiene retorno, ¿sí? Entonces nos empezamos a cuestionar, pero ¿por qué, digamos, hay un presupuesto asignado a un marketing tan costoso que al final no genera un impacto? ¿Cómo lo estoy midiendo? Entonces esos objetivos, esos KPI se han ido alineando y yo creo que ahora, digamos que eso hemos ido adaptando a ya no ser tan masivos, sino en ser mucho más estratégicos, en definir planes de marketing enfocados a cuentas particulares y que tratemos de que todos estemos al final del año con un buen pipeline, pero que también hayan un porcentaje alto de cierres y que el revenue sea el adecuado o el satisfactorio que se espera por parte de la empresa. Tú, por ejemplo, ¿qué le exiges o qué deberían exigirle a marketing que de pronto no se les está exigiendo? A mí, por ejemplo, me tocó, claro, nosotros llevamos, mejor dicho, estas vidas y vidas pasadas
Mira, Juan, a mí me tocó desde el marketing de, ay, vuelve lo bonito, vuelve la presentación bonita. Eso era, o sea, como en una mezcla entre Tal cual. diseño, Sí, sí, sí. publicidad. El marketero no sabía que era mover un Excel. Sí, o sea, era como una cosa muy diferente, tal cual lo has dicho, ha cambiado y ya ahora incluso es un área súper estratégica y responsable de una cuota dentro de la meta. Pero me parece que todavía sigue faltando. Yo siento que hay como ese sinsabor con el área de marketing, pero le falta, es que es un área muy costosa y como que no termina como de cerrar. Termina siendo un área costosa, sofisticada, muy chévere, pero a la final que no. ¿Tú crees que todavía le falta, a tú por ejemplo en tus emprendimientos o desde el área corporativa, que crees que de pronto marketing todavía se está quedando corto? Bueno, mira, yo creo que todavía lo que falta en marketing es entender primero la dinámica de los negocios, ¿sí? Que yo todavía veo a las personas de marketing diciendo, mira, te generé en un evento, no sé, $300,000 de pipeline, ya pasaron 90 días y ninguna oportunidad se ha movido, ¿sí? Entonces, esa falta de entendimiento de cómo es el ciclo normal de los negocios es un punto que le duele mucho a marketing. Porque si entre los dos, digamos que, claro, hay esa presión de a mí ya me pusieron el KPI, tú tienes que cerrar y entonces yo empiezo, se convierte en marketing o otro tema de otro líder de ventas. Y no Sí. lo hace, digamos, desde el entendimiento de qué es lo que pasa en el ciclo del negocio. Entonces, cuando uno vende, uno entiende cuál es el ciclo o cuál es el mapa de la oportunidad y mapea cuáles son los stakeholders, a quién se le vende. Creo que marketing todavía está muy, muy ajeno a eso y que entiende, digamos, que una posición, porque no necesariamente, por ejemplo, tú tienes, o sea, el CEO para ciertos productos es un stakeholder inaportante, o sea, tú no lo mapeas, no entiendes, y creo que marketing todavía tiene esa dificultad de entender cuál es el ciclo, cuál es todo el camino que se tiene que caminar para cerrar una oportunidad y entender que no es solamente, porque yo generé una oportunidad con un líder en una compañía, entonces automáticamente tengo que empezar a presionar. Hay que entender esa generación de demanda, muchas veces se involucran varios stakeholders, no es solamente uno de ellos, ¿sí? Entonces, entender que el proceso de marketing ya no solamente tiene que estar en abrir una oportunidad con cierto cliente o un prospecto, no, es entender cómo eso se tiene que seguir generando conciencia dentro de la misma cuenta, que se alineen, digamos, los propósitos y comunicar qué es lo que gana cada área con el tema para que al final se llegue a una venta. Entonces, siento que falta mucho entendimiento del proceso de ventas, pero también siento que le duele a las áreas de marketing poder generar mensajes y comunicaciones que sean atractivas no solamente para uno de las personas que es este stakeholder dentro de los prospectos o clientes, sino para todos los que están alineados en ese tema. Y eso, digamos que eso es poder mejorar la efectividad de los mensajes que se envían por parte de marketing. Sí, eso pasa, tal como tú lo dices, yo creo que mucha gente se va a sentir identificada. Cadeo entonces se gastó una plata o que hubo señores de venta, se vuelve entonces marketing. Marketing es mi jefe, es mi amigo, es mi área partner o es mi detractor o qué quiere, sí, entonces se vuelve como una cacería, pero yo pienso también, y tú me dirás qué te parece, yo pienso también que eso va un poco con la cultura, ¿no? Como que entonces empezamos a construir organizaciones, una cultura como en vez de trabajar en equipo, como que entonces son tan duros los KPIs, tan definidos, tan fríos, que empezamos a comernos entre las mismas áreas, y al otro lado financiero también encima, porque también finanzas, entonces que va a ver, que el forecast, que no me está entrando la plata, que como así, entonces se vuelve es como canibalizándose todos con todos. Ahí tú cómo la ves, ¿te sientes, no te sientes, lo ves? No, total. A veces, es más, yo he vivido circunstancias en las que la misma persona de marketing contacta al prospecto y le pregunta que cómo va el proceso. Imagínate cómo, a qué punto llegamos en el que la misma área de marketing, presionada por los KPIs que tiene, se salta el Claro. proceso de ventas, que eso definitivamente no está bien. Yo creo que es un tema, digamos, de generar. Yo siento que es que a veces lo que yo te decía de poder diseñar un plan de marketing y tratar de comunicar enfocado en una cuenta en particular, permite ese tipo de ejercicios poder alinear y adaptar y de alguna manera socializar en las diferentes áreas que intervienen en un proceso de ventas. ¿Cómo es que es la manera de comunicar a quién y de qué manera? ¿Sí?
Y cuando tratamos de masificar todo y tratamos de volverlo, digamos que muy masivo y una comunicación, ya no entiendo cómo un mismo mensaje puede calar o puede ser efectivo en dos o tres actores de un mercado, ¿sí? Porque cada uno, y me puedes decir, son tres bancos, sí, pero son tres bancos que atienden nichos diferentes, tienen retos diferentes, tienen circunstancias diferentes de mercado, de muchos temas. Entonces tú generas una sola campaña o generas un solo mensaje y lo alineas, y crees que estás generando demanda porque lo estás masificando, y eso ya no funciona así. Ahora digamos que el tema es mucho más específico, mucho más preparado, exige mucha más preparación, exige mucha más sentarse, digamos, entre las áreas y poder empezar a construir estrategias y mecanismos de comunicación que sean más asertivos. Y para eso, digamos que estos planes de marketing basados en cuentas particulares, para mí ha sido un ejercicio muy valioso en ese entendimiento entre que verdaderamente marketing se involucre de qué comunicar, a quién y cómo, digamos, hacer eso de una manera, o sea, convertirlo en un cierre mucho más efectivo, mucho más Más eficiente. efectivo, claro, o sea, se hace como una especie de un opportunity plan, ¿no? Y además es Exacto. trabajado marketing, como lo que llaman es Ventas, marketing, estrategia, ¿no? exacto. Eso, claro. Y entonces también marketing empieza a entender, porque esa falta de sensibilidad yo creo que nos falta en todas las empresas en Latinoamérica al menos, y es esa sensibilidad de conocer el flujo de venta y Claro. entonces por qué pues un evento de pronto se me va a demorar 3 meses en convertir, porque mi ciclo de negocio es así de demorado, Juan, ¿qué podemos hacer? Pero eso si no lo entiende marketing, si no lo entiende gerencia, si no lo entiende operaciones, la verdad es que va a ser muy difícil como que llegue. Cuando tú dices es que trabajar cada cuentica, una cuentica a la vez, con marketing, entonces marketing aporta al comercial, hombre, yo pienso que ahí se hacen muchas más sinergias que haciéndolo todo no, es que tenemos 1000 empresas foco para este producto y Ujú. entonces vamos a decirle lo mismo a Atacar las 1000. todas. Y Exactamente. yo ahí, Margarita, que ahí hay un punto crítico y es también las inversiones ahora se tienen que medir de una manera mucho más rigurosa, porque tú tienes, no sé, cuando tú ves el presupuesto que destina una empresa a marketing, sigue siendo, o sea, sigue generando mucho ruido, porque es un presupuesto importante, Alto. alto, y tú tienes, o sea, hoy en día alguien quiere, siempre el CEO o a quien le corresponda, quiere sentarse al final de la mesa y decir cuánto me trajo esa inversión que yo traje, cuál fue el retorno de la inversión. Y creo que por eso han cambiado muchos temas, porque yo, no sé, sectorizado y especializado en cada sector, habrán 1000 eventos disponibles ahora. O sea, cuando ahora el problema es tú tratar de encontrarle fecha a un evento que tú quieres poner, que no se choque con Sí, nada. Entonces, sí. digamos que la oferta de eventos públicos es exagerada y cada vez es más caro. Yo ahora me quedo aterrado los paquetes de patrocinio que venden en algunos temas. Pues ya les parece que $5,000 es nada. O sea, no, págame $5,000, pones un stand y ¿qué más tengo derecho? No, nada. Y o sea, si tú A un quisieras invertir, pendón, pague un montón de plata y le pongo un pendón exacto, y uno, exacto. pero ¿y qué más con ese pendón? No, y Una si vez tú quieres 3000. hacer, y si quieres un OCE por semana, lo puedes hacer. O sea, hay perfectamente uno por semana, para mi caso que veo, digamos, toda Latinoamérica y el Caribe, todas las Sí, semanas podría participar en uno, pero entonces ya es poder entender, a ver, desde mi punto de vista, yo ya prefiero seleccionar mucho ese tipo de eventos que me tienen un costo tan alto y que el retorno es más que nada como en el brand awareness que se genera. Ah, ya vi la marca que ustedes y ya los vi en tal evento, pero generación de pipeline en particular, muy poco, cierres no pasa mucho nada. menos, ¿sí? Entonces yo prefiero gastarme 1,000 o 2,000 dólares en un desayuno, invitar a las 10 o 15 personas que son los claves y tenerlos para mí y darles un tema conversacional, ya no solamente enfocado en un tema comercial, porque la gente está cansada de que lo encierren a que les vendan, De ¿sí? televentas, total, Exacto, total. entonces ese creo que ese es un punto que para mí se ha ido transformando. Yo ahora digamos que el tema de seleccionar eventos soy muy reacio a ese tipo de cosas y yo creo que ya los vendors o la gente que está generando este tipo de eventos tienen que empezar a entender que ya no es solamente dale, siéntate al frente y lo que tú dices, pasan 10,000 personas por el frente, pero ¿qué estás haciendo tú para que eso verdaderamente, esa inversión tenga un retorno real? El rubro de marketing sí siento que está y todo el tiempo se está cuestionando mucho, cada año lo veo en las discusiones de estrategia,
¿Por qué estamos apostando tanto? Y tráeme, digamos, un seguimiento de cuáles fueron los leads que se generaron, dame el flujo de la oportunidad hasta que se cerró durante el año, y todos los años marketing está perdiendo la evaluación, siempre, porque realmente ya no se debería manejar de esa manera, pero además el tema de mediciones de la inversión pues, no da, ¿sí? Tal cual. Y yo pienso que eso cuando uno también está emprendiendo, sí que lo piensa, ¿no? No, claro, ahí sí que es $5,000, ¿no? Uno piensa, no, y uno piensa incluso en $100 en Google, o sea, uno dice, ¿será? ¿Pago el hostinger? O sea, uno se pregunta incluso hasta, ¿será que pago el dominio? ¿Será que pago un sitio? ¿Será que le digo a Cloud que me lo haga? O sea, uno se pone, ahora imagínate en una empresa, entonces, no, este marketing tiene $100,000 y la marca nadie la conoce, nadie la sabe pronunciar, no hubo cierres, la calidad, resulta que las oportunidades que se cerraron ni siquiera las trajo marketing, sino los comerciales de su propia cartera y su propia gestión. Entonces ahí, pues bueno, ahí voy a dejar esto en puntos suspensivos porque nos podemos estar calentando con los marqueteros, pero sí me parece que es una invitación pues a revisarlo de verdad mejor. O sea, yo pienso que sí hay que replantear, yo pienso que sí hay que reconstruir el área y llevar el área a que pronto se gaste menos, pero dando más. O sea, hay que entender bien, hay que juntar los puntos, ¿sí? Y hay que unir esos eslabones para que realmente marketing haga lo que tiene que hacer, que es el puente para la venta sin gastarse todo lo que se está gastando. No, y eso yo creo que lejos de ser una crítica, sí es una reflexión que hay que hacer, porque a veces la intervención de marketing sería mucho más valorada si estuviera alineada en convertir una oportunidad clave, ¿sí? Entonces, tenemos entre los dos definimos que hay un punto crítico o un cliente específico que hay que ganar. Sentémonos con marketing, ¿qué puedes hacer tú? No, yo tengo un presupuesto que tenía definido para un evento y lo que queremos hacer es aprovechar ese espacio y generémoslo con el cliente objetivo, invitemos a todos los que son stakeholders y hagamos una conversación, tengamos un evento chévere en el que sensibilicemos los temas que estamos hablando y marquemos diferencia en el cierre de una oportunidad, que a veces digamos que nos duele mucho como vendedores poder entender y mapear a todas las personas que son tomadores de decisión de la venta que estamos llevando a cabo, y un evento, un empujón de marketing haciendo un tema o invitando a alguien que sea valioso para ese cliente puede empujar mucho más la necesidad y conectar con nuestra solución. Entonces creo que es entender que ahora también nos tienen que medir digamos que por resultados y los datos ahora que se obtienen de todo es impresionante. Entonces tú ves un informe de Power BI de la cantidad de que se invirtió en marketing versus las conversiones y inmediatamente vas a quedar expuesto. Entonces, ¿qué hacer o cómo migrar a que el tema esté alineado en el mismo sentido? En el mismo sentido, de acuerdo. Bueno, cambiando de tema, me voy a ir para otro lado y es, tú hablabas, yo he trabajado durante muchos años Latinoamérica, el Caribe y las Antillas. Tú mejor que nadie en la vida puedes saber que no es lo mismo hablarle a los peruanos que a la gente en República Dominicana, que es también un país que está en todo su furor. ¿Qué crees que definitivamente una historia que tú me quieras contar de algo que te sirvió en un país y llegaste a otro y te estrellaste? No, historia pues triste, así, triste. De esas son miles, muchas, pero por ejemplo, particularmente me pasó hace un par de años con Chile. Yo creo que aquí, bueno, los que te ven, seguro alguien también compartirá el tema, y es que digamos que Chile es un mercado que es muy atractivo para todos. Digamos que estratégicamente, cada que tú ves el tamaño del mercado y las condiciones y las dinámicas y los indicadores, todos esos temas, digamos que los pones en perspectiva y dices, no, pues quiero ser exitoso en Chile. Sí. Yo hace un par de años, digamos que diseñé la estrategia y parte de Andina pusimos el 100%, por no decir del foco de la región andina fue en Chile. Y nos había funcionado temas en Perú, en Ecuador, pero por tamaño de mercado estaba lento. Colombia ni se diga, estuvo pues complicado un buen tiempo. Entonces decidimos, vamos a llevar el mismo mensaje a los temas de Chile. No, Dios mío bendita, ya nos dimos durísimo porque es no entender o asumir cosas de mercados que tú tienes como atractivos,
pero que si no tienes un análisis de preliminar y entender cuál es la competencia, la posición de mercado, por ahí hasta tratar de buscar un networking y hablar, oye, pero ustedes qué hacen, cómo utilizan, qué utilizan. Básicamente perdimos un año de trabajo, ¿sí? Fuimos y nos encontramos con que algo muy particular era que las entidades en Chile compraban eran soluciones locales. Y lo que yo te decía, o sea, el precio de mercado era 2 o 3 veces lo que se ofrecía localmente. Y cuando ibas a ver el tema de oferta de valor, pues tenían un valor mucho más enfocado en los temas locales. Ese tipo de ejercicios de dejarnos seducir por el tema de mercado y de lo atractivo que es, sin análisis previos y sin entender cuáles son los jugadores que están dominando y por qué y cuál es la oferta de valor que tienen versus lo que nosotros tenemos, nos van a llevar a sorpresas desagradables en ese aspecto. Entonces, creo que cada que vamos a abrir un país, sí requiere, digamos, entender mucho que tu producto, como te lo decía al inicio, tenga esa conexión con la necesidad que hay. Cómo está, entre menos adaptaciones tengas que hacerle a tu producto para poder ser exitoso en la región, pues ese es un match, así sea un mercado más pequeño. Yo prefiero, porque también los que hemos tenido temas de tecnología o de productos que tienen que ver con tecnología, nos hemos estrellado con, no, esa adaptación dura 3 meses y resulta que la adaptación 3 meses para el mercado chileno duró 9 meses y tú empezaste a venderla en enero prometiendo que ya iba a estar listo y hasta septiembre, octubre no estuvo listo. ¿Qué hiciste ahí? Esos 9 meses o 10 meses los hubieras podido apostar en donde tu producto ya estaba listo y era simplemente hacer el go-to-market y vender. Entonces ese tipo de análisis a veces es mucho más de yo seleccionar y visualizar hacia dónde mi producto está más listo, hacia dónde estoy creciendo, hacia dónde crezco más fácil, sin menos traumas y poder optimizar ahí el tema. Sí, todo eso que estás diciendo es como ser menos terco, ¿no? Ser Exacto, menos terco. tal cual. Si aquí no, pues váyase por donde sí le está funcionando y mientras tanto, pues mira que le salga lo más barato posible también, porque entonces esas adaptaciones también se vuelven en muchos casos pues muy costosas, ¿no? Muy Claro. costosas y también allá arriba diciéndole, bueno, ¿qué hubo? ¿Y usted para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y resulta que se demora un poco más de lo que Y a veces es preferible crecer un 8 constante que apuntarle a un 30 todo el tiempo y quedarte con nada, ¿sí? O sea, es como ir al casino, o sea, ¿qué hago? ¿Le pongo las fichas todas en una sola probabilidad o voy poniendo y voy ganando un poquito más despacio? Nunca es una unidad porque nunca he jugado en el casino, pero es más o menos una analogía de sí. el tema de ambición de crecer nos mueve a todos y creemos que con un solo movimiento estamos listos para crecer un montón, cuando en realidad es mejor dar pasos más pequeños, tener digamos que menos riesgos dentro del proceso y poder empezar a tener ese crecimiento mucho más orgánico y constante, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Hay otra cosa también que has mencionado como durante todo este rato, Juan, y dices, uno va, uno pregunta, uno se da cuenta, o sea, ese tema como de las relaciones. Yo pienso que en Latinoamérica eso sí que importa y eso ayuda pues a que una estrategia o que un producto, que una buena tecnología pues funcione espectacular. Sí, el tema de las relaciones para ti ha jugado pues realmente como un papel importante, o sea, ¿tú crees que de verdad el networking y las relaciones profesionales sirven cuando uno está en todos estos temas corporativos? Sí, definitivamente. Yo sí soy de las personas que piensan que yo no vendo por tener amigos, pero un amigo me ayuda a vender mucho, ¿sí? Es decir, yo no, para mí no es el todo, porque hay gente que dice, no, yo tengo contactos a muy alto nivel y fulano es amigo mío y ese también. Eso no implica que al final a ti te vayan a comprar, pero cuando tú logras generar una persona, un networking con alguien que te ayuda a entender esas condiciones de mercado, en dónde están las oportunidades, eso es lo que a mí me ha funcionado. Digamos que he tenido amigos en los países relevantes, he hecho amistades y más que empujar ventas con estos temas, generar un entendimiento de mercado, de necesidades, de qué se necesita, dónde están los puntos críticos de necesidad y cómo conectarlo con mi oferta de valor. Y hay veces que yo tengo amigos, no sé, en Dominicana, y lo llamo y le digo, oye, ¿qué está pasando con estos temas y cuáles son las necesidades?
y eso luego lo termino adaptando a la oferta de valor que estoy generando del producto. No, porque además no soy tan bueno en generar 10.000 amigos, pero tener, digamos, un networking apropiado, con buen entendimiento, que nos genere ese tipo de entendimiento y los insights que hay veces estando por fuera de un país es difícil de ver, ¿sí? Eso me ha funcionado bastante bien, la verdad. Sí, porque eso que tú estás diciendo es que una cosa es pues conocer mucha gente, ¿cierto? Que eso es, bueno, eso pues, es una cosa muy diferente y realmente que el networking pues aporte a la estrategia. Que hay mucha gente que lo confunde y entonces sí, conozco mucha gente, pero ese conocer mucha gente si acaso te abren puertas. Y a veces los mismos amigos de uno dicen, no te puedo, no estoy. De pronto hay gente que se siente como, no quiero, no me siento como comprometido, Claro. bueno, ese tema es delicado, ¿no? No, y ¿verdad? eso yo creo que el tema, o sea, lo que te permite a ti abrir un mercado es tener siempre una conexión sólida entre una necesidad y una oferta de valor. Si tú tienes que vender o abrir una puerta sola porque es tu amigo, digamos que ya empezaste perdiendo el partido, ¿sí? Sí, Esa sí, no, atención dura muy poco y van a decir, muy no, pues poco. muy chévere, sí, hola, ¿cómo estás, Margarita? Hola, Juan. Qué gusto volverte a ver, pero a los 15 minutos se acabó la atención si tu mensaje no es el apropiado, ¿sí? Oye, Juan, no podemos seguir este episodio sin hablar de inteligencia artificial. Quiero que nos vayamos un poco para este mundo y quiero que me digas tú cómo ves, cuál es la oportunidad real de la inteligencia artificial para las empresas, para las ventas y dónde crees que de verdad ahí es puro ruido y dónde dices tú, esto sí de verdad puede estar cambiando la forma de hacer negocios. Bueno, mira, el tema de la inteligencia artificial es un tema que realmente, digamos, a lo que tú quieras visualizarlo o proyectarlo. Para mí, en el aspecto de las ventas, yo creo que la inteligencia artificial, de alguna manera, y ese es mi enfoque, digamos que yo veo la inteligencia artificial como una manera de mejorar la efectividad de los equipos humanos, ¿sí? Yo, digamos que para estos temas de las ventas, sí siento que todavía lo que tú necesitas es un acompañamiento de inteligencia artificial para ser más eficiente en tus procesos, para ser más efectivo tal vez en la generación de una estrategia, porque yo hice planes de market planning y de generación de temas a mano, o sea, buscando uno por uno y diciendo cuál es el tema. Ahora la inteligencia artificial te permite ser mucho más eficiente digamos, abarcar mucha más información, pero al final yo sí creo que el tema de la inteligencia artificial para estos temas es una herramienta, más no es la sustitución de lo que nosotros generamos. Yo creo que en el tema específico de las ventas, todavía el contacto humano, el tema del aspecto de la confianza, creo que sí requiere ese proceso de una persona que pueda, digamos, captar la necesidad. Ahora hay unas herramientas pues, que yo verdaderamente no sé si ya las has visto, pero como Gong y estos temas que graban las llamadas y te sacan los insights y te permiten optimizar cuál es el tema, ya no queda a discreción de un comercial, sino que tú desde arriba ves qué era lo que estaba pidiendo el cliente, qué era lo que estaba generando como una necesidad y si está siendo conectado con la oferta de valor que tú tienes. Entonces yo creo que yo veo con muy buenos ojos el tema de la inteligencia artificial como un soporte, una herramienta de apoyo a esos equipos humanos. Sí creo que el tema de potencial es bastante grande, ¿sí? En tanto el tema de planeación, de generación de estrategia, como de acompañamiento del proceso de venta, ¿sí? Entonces, creo que es una buena alternativa. Sí pienso y creo que el equipo humano o el man in the loop, como dicen en la inteligencia artificial, es necesario. O sea, se necesita una figura humana que acompañe el proceso, que orqueste, que genere, digamos, todo el tema de acompañamiento de los procesos y al final se trata de utilizar la IA como una herramienta de mejorar la efectividad. Esa es mi visión. Tu visión. Y si alguien te dice, Juan, te voy a hacer el regalo de la vida, te voy a dar el presupuesto para que implementes inteligencia artificial, ¿por dónde empezarías? ¿Qué sería lo que tú dirías, sin importar el presupuesto, qué sería así como lo que tú dices, por aquí me voy primero? Bueno, uno de los temas que yo siento que le duelen más a los comerciales y donde yo he visto alternativas interesantes en inteligencia artificial es en el aspecto de seguimientos comerciales, ¿sí?
todos estos temas de conectividad ahorita con correos, seguimientos, crear mapas de procesos en los que tú vas generando reglas de si el cliente contestó esto o no contestó, qué envío, cuál es el siguiente paso. Eso puede generar un tema de eficiencia mucho más avanzado a las fuerzas comerciales que siempre se quejan que no tienen tiempo para hacer el tema de seguimientos. ¿Y cuántas oportunidades no perdemos porque no se envió un correo, porque se perdió el contacto con el cliente, porque no se hizo una llamada? Y creo que en ese punto de inteligencia artificial he visto unos temas de construcción de flujos, de seguimiento, de mapeo de oportunidades muy interesante. Ahí estaría la apuesta que yo haría en realidad. Chévere, sí, sí, hay unas cosas de verdad muy interesantes. Juan, el Juan de hace 20 años, ¿qué le dirías a ese Juan de hace 20 años que está iniciando, de hace 20 años, 25 años, cuando iniciaste tu carrera, tu universidad? ¿Qué le dirías a ese Juan hoy? Aparte de que O no sea, el estudié Juan de Derecho. hoy, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Es el que no estudia Derecho. Buenísimo, buenísimo. Yo también le diría lo mismo, no mentiras, porque igual, mira, yo soy malísima para esos temas, digamos, tributarios, administrativos, y conocer la ley. Ese desconocimiento de la ley hace que uno también se ve durísimo cuando está uno iniciando. Pero, ¿qué le dirías tú aparte de no estudiar Derecho? No, yo creo que al final el punto está no sé, yo siento que el punto más crítico que yo he tenido de aprendizaje de estos 20 años es que el profesionalismo se construye desde las competencias y no desde el conocimiento. ¿Sí? Yo creo que hace 20 años estábamos muy obsesionados con entender que el saber era memorizar o entender o captar información, y yo creo que perdimos de vista muchas habilidades blandas, que es el trabajo en equipo, los temas que tienen que ver con exposición, en poder expresar o comunicación de los temas críticos. Siento que todo eso juega un papel muy crítico, y que ahora digamos que los oficios son tan diversos y que ya no, digamos, estás encasillado en una profesión en particular. Sí creo que esas habilidades y esas competencias son las que te hacen marcar la diferencia, ¿sí? Entonces, tanto en el tema de los valores, no sé, corporativos o laborales que tú tengas, el tema de cómo interactúas con demás equipos y las competencias de comunicación, hubieran sido lo que yo hubiera querido reforzar toda mi vida, digamos, y no enfocarme tanto o no perder tanto tiempo en tratar de asimilar el aprendizaje con la memorización, ¿sí? Ese es un punto crítico. Yo creo que el análisis y la interpretación de situaciones es mucho más valiosa y marca mucha más diferencia que el creer que sabemos de algo. ¿Y qué te imaginas dentro de 5 años? ¿Cómo esto va a empezar a girar? ¿Cómo esto crees que en qué vamos a terminar hace 5 años? Así como que, ¿qué ves? Que tú digas, esto va para No, este lado. yo creo que eso solamente se va a ir acrecentando eso. O sea, yo ahora veo a mi hijo y yo ya no lo veo en 5 años haciendo un programa de pregrado en una universidad. Eh, yo ahora veo, digamos, que ese tipo de competencias, esas habilidades, el poder interactuar con una persona, no sé, el entender otros idiomas, el poder entender otras culturas, el saber interpretar, digamos, cuáles son las costumbres que se tienen y cómo aprender a respetar y convivir y hacer parte de eso, va a ser mucho más valioso que simplemente asistir a un programa en el que te están formando y que tú entiendes que ya por eso, digamos, que porque todos nos estrellamos cuando salimos de la universidad, que nos creamos unos expertos, y el que estudió, entre más estudió, fue completamente diferente. Entonces yo creo que ahora Sí. lo que se viene es un crecimiento muy acelerado de la información. Ya vemos que todo el tema, digamos, de información que está disponible a través de la IA se está extendiendo más en el tiempo hacia atrás. Creo que esa parte del conocimiento ya tenemos que soltarla, y simplemente cómo conectamos ese conocimiento que va a estar disponible para todos con las situaciones que nos encontramos en el día a día. Ese para mí va a ser el verdadero potencial del futuro en los 5 años. Imagínate que ayer justamente estaba escuchando una charla TEDx de una persona que conozco y me di cuenta que había hecho una charla tal y no sé qué, y ella hablaba de la importancia de aprovechar el campus. Y decía ella, si yo divido lo que vale un semestre por cada clase, una sentada en la universidad vale un mundo de plata. Pero cuando no, cuando tú aprovechas la universidad, no yendo a clase, a estudiar, a aprender, a ta, ta, ta,
sino a vivir en ese campus, a participar en esas extracurriculares, entonces empiezas a conocer gente de otro lado, a participar como en lo que realmente funciona como sociedad. Eso me pareció muy interesante porque es como esa invitación de verdad, como a, incluso ya decía, lo que tú ves en una universidad es que lo tienes en YouTube, tiene toda la razón, es que ya no Total. es eso que tú dices, cómo interactúo, porque al final eso es lo que le va a ganar a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, cómo interactúo, cómo me relaciono, cómo entiendo otros países, otros idiomas, pues otras culturas. Yo ahí sí creo que es muy caro la asistencia a un campus para tener ese tipo de interacción. Hoy en día, o sea, si tú vas a, no sé, practicas deporte o encuentras actividades afines Sí, que en el grupo los skills sociales se pueden ganar, yo digamos que yo sí soy uno y tengo amigos pues que están en directivos como directivos en las universidades. Yo creo que eso sí se va a tener que reinventar porque al final digamos que todos esos temas que tú haces socialmente y que desarrollas esas habilidades sociales, pues si lo pones en perspectiva a ti como papá, te estás pagando una fortuna por un tema de que el muchacho o la niña vaya y comparta un entorno social con otras personas. Y cuando ves pero hoy en día el tema de generación de comunidad va mucho más allá de mucho más asistir a un allá. mismo espacio forzosamente. Sí, Entonces ya sí, tienes los grupos que se conforman porque son de deportes, porque tienen afinidades culturales, por gustos de música, por temas de cualquier inmensidad, o sea, cualquier cosa, tú generas grupos y comunidades en torno a eso. Y yo creo que ese punto de encontrar espacios y alternativas de socializar con esas personas frente a temas que tal vez son más afines a lo que tú encontrarías, se va a ir diversificando. Para mí el tema de la universidad y de asistir al campus, en mi caso digamos que fue muy difícil, todo el tiempo estuve trabajando y en la y universidad hice estudiando amigos, derecho todo aburrido. sí, pero, pero es difícil. Entonces para mí yo creo que eso con este crecimiento tan rápido del tema, algo va a tener que pasar ahí y el tema al menos mantener esa vigencia y ese tema de universitario va a pasar mucho más allá de generar programas de pregado o de generar ámbitos de compartir espacios sociales, ¿sí? De acuerdo, sí, de acuerdo. Sí, eso también hay que reenfocarlo, hay que reestructurarlo. Sí, sí, sí. Juan, voy a hacerte unas preguntas fuera del acta. Una empresa que admiras. Una empresa que admiro, no, a mí la verdad es que yo veo ese tipo de empresas que pasaron a la segunda y tercera generación y es admirable, sí, es admirable porque, no sé, o sea, yo veo ahorita localmente un frisbee que ha podido trascender generacionalmente y que ha podido hacer todos los temas de adaptación de procesos para que termine un modelo de gobierno corporativo siendo lo suficientemente sostenible y que no sea la palabra del dueño o de X o Y, sino que ese tipo de actividades trasciendan generacionalmente. Para mí eso es muy admirable, porque uno que ha emprendido, como tú decías, lo difícil que es mantener vigente una empresa, se hace difícil el tema de trascender más allá de una generación. De una generación. Así, el TEDx Medellín, precisamente una de las ponentes va a ser la presidenta de Frisbee. Ah, qué bien. Y me imagino que, bueno, va Eso a es muy estar interesante. Esos interesante. son casos que a mí me Sí, parece, sí, ah, independientemente de todo lo que sea, pues habrán compañías enormes que están ya en temas de cotización de bolsa y todo eso que serán muy admirables, pero ya llevándolo, digamos, a este entorno de emprender, poder formar un conglomerado que pueda pasar entre familia y que además es el caso de ellos haya trascendido a familiares o a hijos y que estén avanzando, eso para mí es muy admirable. de esa línea. Hablando de todo un poco, bueno, ¿y tú cómo has hecho para que tu emprendimiento ya tengas, ya no es un emprendimiento, Juan, ya lo que tienes es una empresa, 8 años, ¿cómo has hecho para, sabes qué ha pasado en estos ocho En sus años? 8 años está bajo la misma marca, pero ha sido 4 empresas diferentes. Se ha tenido que reinventar muchas veces y ahí yo creo que ahí está la clave, ¿sí? Sobre todo Sí, ahora literal, exacto. Y aceptar la frustración de tener que dejar de ver como atractivo algo que en su momento para uno fue muy bonito y que lo construyó con mucho amor, mañana puede ser completamente obsoleto y tienes que volver a tener la capacidad de reinventarte y de encontrar otra vez lo mismo.
la necesidad y cómo un producto puede conectar con esa oferta de valor y seguir vigente. Eso es básicamente lo que ha permitido, digamos, el tema, porque en verdad muchas veces hemos tenido que volver a empezar de cero. Juan, un empresario que te haya inspirado, y no me vas a decir que ni Bill Gates ni Steve Jobs, por favor, no, así como Frisbee, como esos empresarios más terrenales para nosotros. ¿Quién te inspira? No, yo admiro mucho, o sea, realmente mi admiración siempre estuvo a lo que fueron mis papás con una empresa que tenían, ¿sí? Digamos que hacer empresa, yo lo viví, el tema de la independencia, y yo creo que por eso combino hoy en día el tema de ser empleado con emprendedor. Es muy difícil, es decir, crear una familia, unos hijos, la educación, las necesidades, con el tema de estacionalidad de los negocios, las altas, las bajas, eso para mí ha sido un espejo muy admirable, y creo que esa es la realidad de la gran mayoría de los colombianos y de las personas en el mundo, es esa persona que está dispuesto a correr el riesgo cada mes de aventurarse, apostarle a su negocio, en creer que va a ser capaz de levantar las circunstancias adversas, y poder reinventarse mil veces y vivir esos momentos difíciles con la persistencia y creencia de que lo va a sacar adelante. Ese para mí es el empresario más admirable, ¿sí? O sea, yo creo que todos llegamos a un punto en el que las empresas empiezan a sobrevivir y tienen un tema de sostenibilidad y tienen tal vez un tema de vigencia más relevante, pero el que está en el día a día luchando y mes a mes luchando, eso para mí es muy admirable. Es muy duro, no es fácil, No es toda fácil. la razón. Oye, Juan, Cloud, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, ¿cuál usas? ¿Cuál usas? ¿O usas todas? Yo uso una combinación, sí. Mira que tengo mis discrepancias con Claude, por ejemplo, por la limitación de uso. Entonces, no, y digamos que la limitación para generar imágenes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uso algunos para unas cosas y otros para otras. Yo uso Gemini y NotebookLM para hacer presentaciones, pero uso ChatGPT para crear y hacer temas de documentos o informes o investigación de regulaciones, que es algo que hago constantemente. Es Sí. como la combinación que utilizo, ¿sí? Pues no soy muy ansioso para esperar las horas de los tokens de Claude, entonces por eso no entraba ahí. Oye, pero mira que ahora caigo en cuenta, tú que te estudias las regulaciones, menos mal estudiaste Derecho, porque esas regulaciones no son Ah, sencillas de no, haber entender. sabido que eso lo iba a hacer la inteligencia artificial, en lugar de pagar 10 matrículas de derecho, hubiera pagado la licencia por todo por Por toda la vitalicia. vida. Sí, sí, sí. Ay, oye, Juan, de verdad, muchísimas gracias. Me gusta mucho terminar estas conversaciones, pues con la sensación de que te conocí pues todavía más, no solamente Juan, el profesional, el empresario, sino también como esa persona que hay detrás, tomando decisiones, que está ahí en la lucha, dándole, ¿sabes? Y creo que logramos como justamente eso. Buenísimo. Pues a ti muchas gracias. Bueno, esto fue Fuera del Acta, pues un espacio para hablar de estrategia, de marketing, de ventas, de crecimiento de Latinoamérica, de inteligencia artificial, pero sobre todo de las personas que están construyendo negocios en toda nuestra región. También gracias a Liz Garden por acompañar este proyecto. Este podcast nace de compartir tres ideas que son tres activos: conocimiento, relaciones y confianza. Y eso, más que una frase, es lo que intentamos mostrar en cada conversación. Si esta charla te aportó en algo, compártela. Creo que toda la experiencia que nos contó Juan vale la pena estudiársela, vale la pena digerirla y pues, ¿por qué no?, implementarla también para las decisiones de negocio que tengamos en toda la región, liderando equipos o tratando de crecer pues en Latinoamérica. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Juan, mil gracias. A ti, mil gracias. Chao, chao. Chao, chao.